Antes de entrar en la historia principal, les daré un contexto completo. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial solemos pensar en Europa, en Hitler, en el nazismo, el día D, en los campos de concentración, pero la historia que nos interesa hoy se escribió en otro frente, en el otro lado del mundo, en el Océano Pacífico, donde dos potencias, Estados Unidos y Japón, se enfrentaron en una de las guerras más brutales y decisivas de la historia. Japón, en aquel entonces, no era la potencia pacífica que conocemos hoy, era un imperio militarizado, con un gobierno dominado por generales que soñaban con expandir sus fronteras y dominar Asia. Ya habían invadido China en los años 30, provocando una guerra sangrienta y cruel. Mientras tanto, Estados Unidos miraba con preocupación cómo Japón se convertía en una amenaza para sus intereses en el Pacífico, especialmente en Filipinas, Guam y Hawái. La tensión crecía hasta que todo explotó el 7 de diciembre de 1941. Japón lanzó un ataque sorpresa contra Pearl Harbor, en Hawái, destruyendo gran parte de la flota estadounidense. Fue un golpe devastador que buscaba paralizar a Estados Unidos y darle tiempo al imperio japonés para expandirse sin oposiciones. Pero la jugada salió al revés. Ese mismo día, Estados Unidos declaró la guerra y la lucha en el Pacífico comenzó. La guerra entre ambos países fue diferente a la de Europa. En el Pacífico no había largas trincheras ni invasiones terrestres como en Francia o Rusia. Aquí todo se decidía en el mar y en el aire, con batallas épicas como Midway en 1942, donde Estados Unidos logró darle la vuelta a la situación, destruyendo portaaviones japoneses y cambiando el rumbo de la guerra. Pero no fue una victoria rápida. Japón se resistía con todo. Cada isla conquistada era un infierno. Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. En cada batalla, los soldados japoneses peleaban hasta el último hombre, negándose a rendirse, y los civiles eran arrastrados al sacrificio por un gobierno que predicaba la muerte como honor. Frente a esa resistencia fanática, Estados Unidos decidió aplicar una estrategia brutal, bombardear Japón hasta reducirlo a cenizas. Primero fueron ataques aéreos, convencionales como todo tipo, pero pronto llegaron los bombardeos incendiarios. Tokio, Osaka, Nagoya, Kobe. Ciudades enteras ardieron en llamas mientras miles de civiles morían calcinados en una sola noche. Estados Unidos justificaba sus ataques como la única forma de quebrar la moral japonesa y forzar su rendición, pero Japón, en cambio, cada bombardeo se convertía en una tragedia civil sin precedentes. La población inocente, que no había tenido voz en las decisiones de su gobierno, pagaba el precio más alto. Y así llegamos a Kobe, la ciudad donde comienza nuestra historia. La guerra había llegado a su punto más cruel. No era ya soldados contra soldados, era fuego cayendo del cielo sobre casas, familias y niños. Era la aniquilación de la vida cotidiana en nombre de la victoria. En medio de ese infierno se desarrolla La tumba de las luciérnagas. La película no nos muestra batallas navales ni discursos de generales, nos muestra la cara más humana y desgarradora de la guerra, la de dos hermanos que lo pierden todo en un bombardeo, que luchan por no conquistar tierras o banderas, sino por sobrevivir un día más. En la estación de Sanomiya, en la ciudad de Kobe, no estamos en el pasado todavía, sino en el presente, en un Japón moderno que ha dejado atrás la guerra, pero allí, en un rincón de la estación, yace un niño. Su ropa está sucia, su cuerpo delgado y desgastado. Sus ojos están apagados. Ese niño es Seita. Nadie lo mira con compasión. Un transeúnte comenta lo sucio que está. Otro dice con indiferencia que pronto llegarán las tropas estadounidenses y sería vergonzoso que encontraran a un niño como él en esa condición. Ese es el retrato más cruel de la indiferencia, la vida de un niño muriendo frente a todos, reducida a solo un estorbo. Y allí, en ese suelo frío, Seita muere de hambre. Más tarde, un conserje de la estación revisa sus pertenencias, encuentra una pequeña lata de caramelos, ya vacía. Sin darle importancia, la arroja, pero esa lata esconde dentro las cenizas de su hermana pequeña. Cuando cae, de ella emergen luces, luciérnagas, y con ellas los espíritus de Seita y Setsuko. No es un recurso fantástico para consolarnos, es un recordatorio de que esa tragedia, aunque terminada en la realidad, seguirá presente como una sombra que habita en ese lugar. Ellos, ya como espíritus, nos llevarán de la mano hacia esta historia. De pronto, retrocedemos en el tiempo, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Japón está al borde del colapso. La aviación estadounidense arrasa las ciudades con bombardeos incendiarios y esa noche le toca a Kobe. El cielo se tiñe de rojo. Mientras, los bombarderos B-29 lanzan su carga mortal. En medio del caos, Seita y Setsuko son dos hermanos. Intentan salvar lo poco que tienen. Su madre enferma del corazón ha corrido antes al refugio antiaéreo y los niños quedan atrás para asegurar las pertenencias que tienen. Pero la furia del bombardeo no da tregua. Seita carga a Setsuko en su espalda y corre desesperado hacia la multitud que huye. El pánico colectivo los envuelve. Gritos, empujones, humo, el estruendo de las explosiones y finalmente llegan hasta la orilla del mar. Allí, a salvo de las llamas, ven cómo la lluvia negra de cenizas cubre su ciudad, que se consume entre el fuego. Cuando regresan, lo que encuentran no es un hogar, sino ruinas carbonizadas. Las calles que antes conocían se han convertido en un paisaje irreconocible.
Un hombre con un megáfono anuncia que los sobrevivientes deben reunirse en la escuela del vecindario. Allí Seita descubre la noticia que cambiará su vida para siempre. Su madre ha sido herida gravemente. Él deja a Setsuko con un conocido y corre hacia el lugar donde la atienden, pero lo que encuentra es insoportable. Su madre está cubierta de vendas, quemada, agonizando en un hospital improvisado que no es más que una escuela adaptada. Las heridas son demasiadas, además de profundas, y pronto ella muere, arrojada junto a otros cuerpos al fuego de la incineración. Ese momento es un golpe brutal para Seita, que guarda en una caja unos pocos huesos magros de su madre, pero lo más devastador es Setsuko, demasiado pequeña para comprender la magnitud de lo ocurrido. Llora desconsoladamente y Seita, en un intento de protegerla, le oculta la verdad lo mejor que puede. Es un niño tratando de ser adulto, reprimiendo su dolor para que su hermana no se derrumbe. Esa es una de las grandes tragedias de esta historia. La niñez robada, la inocencia forzada a cargar con responsabilidades imposibles. Sin un hogar y sin padres, los hermanos se mudan a la casa de una tía en Nishinomiya. Allí escriben cartas a su padre, que es oficial naval, con la esperanza de que regrese pronto. En los primeros días parece que las cosas estarán bien. Seita incluso recupera algunos suministros que había enterrado antes del bombardeo y se los entrega a su tía, aunque guarda en secreto una pequeña lata de caramelos, símbolo de la niñez de Setsuko, que se convierte en un tesoro para ambos. Al inicio, la convivencia es llevadera. Tienen un techo, comida, y la tía aprovecha las provisiones traídas por Seita, pero con el tiempo, la situación cambia. La mujer comienza a mostrar la otra cara de la guerra, la mezquinidad y el egoísmo que surge cuando los recursos escasean. Les reprocha que son una carga, que Seita no trabaja ni aporta, que Setsuko llora y molesta por las noches. Cada palabra es un recordatorio de que en un mundo quebrado, incluso los vínculos familiares pueden volverse hostiles. Seita, aferrado a la esperanza de que su padre regrese, intenta mantener la calma, lleva a Setsuko al mar, juega con ella, revive por un instante la alegría de los días antes de la guerra. Pero esa felicidad es frágil, apenas un respiro en medio de la tormenta. Una noche la tía lo presiona para que venda los kimonos de su madre a cambio de arroz. La transición es dolorosa y Setsuko rompe en sollozos al ver partir las prendas que eran el último recuerdo de su madre. En guerra, lo sagrado se vuelve moneda. Setsuko llora, no llora por las telas, llora porque la guerra vende a su madre para sobrevivir otra semana. La vida con su tía se vuelve cada vez más humillante, hasta el punto de recibir zozobras, lo que le da a entender a Seita que para su tía son un estorbo en este hogar. Es entonces cuando Seita descubre algo más. Su madre había dejado una suma de dinero considerable, suficiente para sobrevivir sin depender de nadie. En ese momento, su decisión está tomada. Es entonces que compra algunas cosas para no tener que ser humillados por su tía. Una estufa suficiente para los dos, con algunos platos, un pequeño horno, un peine para Setsuko, y juntos van alegres a pesar de todo lo que les ha pasado. Allí en casa de su tía, ella ve cómo se independizan de ella, aunque poco ofendida, se alegra de tener una molestia menos de qué preocuparse. Por la mañana, Seita va a comprar arroz, pero parece que no hay mucho. Mientras camina con Setsuko, ella comienza a llorar. Pregunta de nuevo por su madre. Seita le dice que pronto irán a verla cuando se ponga bien, así que le da de los caramelos que tiene la lata. Estos pequeños dulces hacen un gran trabajo. En toda la película son un consuelo para ambos, más para Setsuko, que se alegra fácilmente, pero solo por unos segundos, pues la cruda realidad sigue intacta. Aunque no molesten a su tía en el aspecto de la comida, igual no vale para tanto, ya que lo sigue humillando por más cosas, dejándole claro a Seita que este no es un hogar para ambos, ni mucho menos para su pequeña hermana. Durante una alerta de bombardeo, encuentran un refugio abandonado y lo transforman en un nuevo hogar para él y su hermana. Seita decide cortar los reproches de su tía y llevarse a Setsuko a ese lugar, donde al fin podrán vivir en paz. Para Setsuko, ese refugio es un castillo. Sus ojos iluminan cuando corretea adentro, imaginando que en ese espacio oscuro y húmedo es su verdadero hogar. Es uno de los pocos momentos en que la película nos da un respiro, donde los niños, pese a todo, parecen felices. Una noche recogen decenas de luciérnagas y llenan con ellas la cueva. La oscuridad se llena de luces titilantes y por un instante parece que la magia vence a la miseria. Para Seita, esas luces evocan recuerdos de fuegos artificiales y también de los bombarderos enemigos, pues incluso la belleza se entrelaza con la destrucción. Y aún así, en medio del desastre, los niños inventan un mundo propio. Con las luciérnagas iluminando su refugio, parecen olvidar por un instante el hambre y la guerra. Seita toca melodías improvisadas, Setsuko juega como si todo estuviera bien. Pero esas imágenes de ternura no son un alivio, sino un golpe más fuerte, porque sabemos que la realidad los alcanzará.
Al día siguiente, encuentra a Setsuko cavando un hoyo en la tierra. Le pregunta qué hace, y ella responde con inocencia que está haciendo una tumba para estas pequeñas luciérnagas muertas. Lo aprendió de su tía, que le contó que lo mismo hicieron con su madre. Sí, Setsuko sabe que su madre murió. Esa escena es desgarradora. Para Setsuko, la muerte aún es un juego, algo que imita sin comprender del todo, pero para Seita, el recuerdo del cuerpo de su madre arrojada a una fosa es insoportable. Allí, por primera vez, se derrumba y por fin llora, con todo el dolor contenido, pero solo por un momento, ya que debe volver a ser el adulto que Setsuko necesita. La película se detiene en estos detalles. No es solo una historia de hambre y miseria, sino de inocencia tratando de sobrevivir en medio del mundo que se ha vuelto inhumano. Cuando Setsuko pregunta por qué las luciérnagas mueren tan rápido, el silencio de Seita lo dice todo. La guerra, en su crudeza, no necesita bombas constantes para destruir. El hambre, el abandono y la indiferencia se convierten en armas mucho más letales. Con el paso de los días, la comida comienza a agotarse. Seita hace lo posible para alimentar a Setsuko, ya que aunque tienen dinero, parece ser inútil. La comida escasea y es valorada más que el dinero. La guerra rompe el valor de las cosas. Tener dinero y no encontrar arroz es la definición de la derrota civil. Por eso Seita roba a los agricultores. Es allí donde, intentando robar algo de comida, un agricultor lo golpea y lo atrapa con las manos en la masa, así llevándolo a la policía. El viejo policía ahuyenta al agricultor enfurecido y le da un poco de agua a Seita, que está golpeado y triste. El policía entiende la situación de Seita, pero no puede hacer nada más que ofrecerle un trago de agua. La guerra deshumaniza, no únicamente a quienes la combaten, sino a quienes sobreviven en sus márgenes. La tía, los vecinos, los granjeros, todos ellos, en su propia lucha por sobrevivir, dejan que dos niños queden abandonados a su suerte. No los odian, pero tampoco los ayudan. Ese vacío de humanidad es la condena final de los hermanos. Ya cuando Seita sale, la pequeña Setsuko lo esperaba afuera. Esta imagen es cruda. Seita, que siempre intentó verse como alguien confiable y seguro para su hermana, ahora es todo lo contrario. Lo único que hace es lamentarse de todo y comenzar de nuevo. Aunque las oportunidades son muy escasas como para hacer cosas buenas, por eso mismo, los bombardeos para Seita son una oportunidad que no puede desperdiciar. Así que comienza a buscar recursos valiosos, comienza a saquear aprovechando el pánico de las personas que abandonan sus hogares. Esto les da un pequeño aire, pero para Setsuko no es suficiente, pues cada vez se ve más débil y parece que no solo sufre por la comida, sino por la ausencia de su hermano. Pero todo esfuerzo es insuficiente. Setsuko empieza a debilitarse, es víctima de la desnutrición. Sus fuegos se apagan, su energía desaparece poco a poco. Cuando Seita la lleva a un médico, recibe la sentencia que más temía. No hay nada que hacer, no es una enfermedad, es hambre. La única cura sería comida, y eso es lo que más falta. La medicina no cura el hambre, la política sí. Cuando las instituciones fallan, el diagnóstico es un veredicto. Aquí aparece uno de los mensajes más profundos de la obra. La verdadera crueldad de la guerra no está únicamente en la violencia directa, sino en cómo convierte a las personas en seres insensibles, incapaces de tender una mano. La tía que debería cuidarlos los trata como una carga, y los vecinos prefieren ignorar. La sociedad devastada por el miedo y la escasez olvida la compasión. En ese reflejo, la historia real se asoma. En el Japón de aquel entonces, miles de huérfanos quedaron a su suerte, vagando por las calles, invisibles para una nación rota. La única opción que tiene Seita es ir por dinero para comprar comida, pero cuando Seita va al banco a retirar más dinero, descubre que su padre ha muerto y que Japón se ha rendido. El golpe es doble. No hay esperanza de rescate, solo queda él, su hermana y la realidad del hambre. Desesperado, retira todo el dinero de la cuenta de su madre y compra todo lo que puede. Lleva frutas, arroz, comida en abundancia, soñando con devolverle la vida a Setsuko. Pero, al regresar, la encuentra en el límite, delirante, jugando con canicas que cree que son caramelos, ofreciendo bolas de barro como si fueran arroz. Está alucinando. El contraste entre la inocencia infantil y la crueldad de la realidad es insoportable. Aunque Seita logra cocinar algo para ella, ya es demasiado tarde. Setsuko muere de inanición. El mundo se derrumba para Seita. Después de velar el cuerpo sin vida de su hermana, Seita toma la decisión más dolorosa de su corta vida: cremar a Setsuko con sus propias manos. Con la ayuda de algunos suministros que un agricultor le dona, prepara una improvisada pira funeraria. Coloca a la pequeña dentro de una gran cesta de mimbre, envuelta con el mismo cuidado con que antes la arropaba para dormir. La llama comienza a arder y el fuego consume lentamente la frágil figura de la niña. Mientras el humo asciende hacia el cielo, teñido por la guerra, no hay sacerdotes ni rituales solemnes, solo un hermano solitario, quebrado y con lágrimas silenciosas, viendo cómo el cuerpo de su hermana se convierte en cenizas, y como si el universo quisiera darle el último homenaje, decenas de luciérnagas aparecen en el aire, iluminando la noche con un resplandor efímero, como la corta vida de Setsuko. Cuando las llamas se extinguen, Seita recoge cuidadosamente las cenizas y los huesos quemados, guardándolos en la lata de caramelos. Ese objeto que alguna
ave representó alegría y dulzura para su hermana. Ahora, esa lata se convierte en un pequeño cofre de memoria y dolor que él llevará consigo hasta el final. Dentro también guarda la fotografía de su padre, como si aún tratara de mantener unida a una familia que la guerra ya había destrozado. Las semanas pasan, pero el hambre no perdona. Con el cuerpo debilitado y la esperanza extinguida, Seita finalmente muere por inanición en la estación de Sanomilla, abrazando la lata como si en ella todavía quedara algo de calor humano. La gente pasa indiferente, sin saber que aquel joven cargaba en sus manos una historia de amor y tragedia. En el presente, vemos a los espíritus de los dos niños reunidos. Setsuko descansa con la cabeza en el regazo de su hermano, finalmente en paz. Las luciérnagas vuelan a su alrededor y Seita, con una mezcla de serenidad y tristeza, dirige su mirada hacia la ciudad moderna que se ilumina en la distancia. Es un contraste brutal, la prosperidad actual construida sobre el sacrificio y el dolor del pasado. La guerra avanza como un monstruo invisible que todo arrasa. Seita y Setsuko se refugian en una cueva cercana, en un lugar oscuro, húmedo, pero que ellos transforman en un hogar improvisado. La niña sonríe al ver las luciérnagas iluminar la noche, pequeños destellos que para ella son magia, pero que para el espectador son un cruel recordatorio de lo efímero de la vida. En ese instante, las luciérnagas no son solo insectos, son símbolos de esperanza frágil, chispas que brillan intensamente antes de apagarse, como tantas vidas arrancadas en la guerra. Pero esta escena es un recordatorio cruel. Para que esas luces brillaran tanto, hubo quienes tuvieron que apagarse demasiado pronto. La película está basada en una novela semi-autobiográfica de Akiyuki Nosaka, publicada en 1967. Nosaka escribió esta obra como una forma de expiar su culpa y expresar su dolor por lo que vivió en la infancia durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Él no inventó la historia para conmover, la escribió porque la vivió en carne propia. Durante los bombardeos estadounidenses sobre Kobe en 1945, Nosaka perdió a su padre adoptivo. Su hogar quedó destruido y quedó a cargo de su hermana pequeña Keiko. En ese caos absoluto de hambre, miseria y abandono, trató de cuidarla, pero al igual que en la película, la niña terminó muriendo de desnutrición. Esa pérdida lo marcó de por vida. De hecho, Nosaka siempre cargó con la culpa de quedar vivo, porque sentía que no había hecho lo suficiente para salvarla. En la novela, él mismo admite que a veces se quedó con parte de la comida, o que no supo pedir ayuda. Esa brutal honestidad es la esencia de la obra. No es una historia de héroes ni de sacrificio glorioso, sino de niños comunes destruidos por una guerra que no eligieron. La diferencia central es que en la vida real, Nosaka sobrevivió, pero nunca pudo perdonarse haberlo hecho, mientras su hermana murió. La película, en cambio, mata también al hermano para darle un cierre simbólico y desgarrador, mostrando que no había escapatoria para los niños de esa guerra. Es decir, Takahata transformó una tragedia personal en una tragedia universal, para que la audiencia no piense en un solo sobreviviente, sino en todos los niños y civiles que fueron arrasados por la guerra. La tumba de las luciérnagas es al mismo tiempo un testimonio y una metáfora. El testimonio de Nosaka, que perdió a su hermana por hambre y cargó por esa culpa de vida, y la metáfora que Takahata plasmó en imágenes, donde las luciérnagas representan lo efímero de la vida, lo bello y lo frágil, que se apaga demasiado pronto. La película suaviza ciertos aspectos, pero lo esencial se mantiene intacto: la crudeza de la guerra, la indiferencia de la sociedad y el amor desesperado de un hermano que no pudo salvar lo que más amaba.